Hoy estamos a 11 de 2022 en física biológica, y este plumón hasta aquí llego. Bien, hemos estado finalmente hablando de la luz, viendo la luz, y llegamos a definir a la luz como son ondas electromagnéticas. Comenzamos ya hace un buen rato a ver la luz, sus propiedades como la reflexión, la refracción, la absorción. Todas estas son características que apuntan al hecho de que son ondas, porque las ondas se reflejan, se refractan, se absorben. Y habíamos también descrito las propiedades de las ondas que nos permiten identificar como son, cuando hay un poco chueco, me veo como ondulatorio, la amplitud, el periodo, que dijimos que es inversamente proporcional a la frecuencia. Y lo que hace distintos a ondas distintas es precisamente inicialmente la frecuencia, vamos a decir, o el periodo. En este caso, este periodo, ¿cómo sería? Este periodo de la onda verde sería mayor que el de la onda azul. La frecuencia sería menor de la verde respecto a la azul. Por otro lado, la refracción de la luz, que es desviación, esto es desviación, esto es desviación también. La reflexión es una forma de desviación de las ondas. La refracción también es otra forma de refracción debido a causas distintas. La reflexión inicialmente sería por la interacción de una onda con algo, y en parte sería opuesto a la absorción. Viene una onda, de alguna manera, interactúa con la materia, con algo, la materia del pizarrón, y la reflexión implica un rebote. ¿Qué sea la absorción? Que se quedara ahí, que no hubiera el rebote. Entonces la absorción y la reflexión vendrían siendo como inversas. La desviación por la reflexión depende del ángulo de encuentro.
del ángulo con el que llega la onda, rebotará con el mismo ángulo con el que llega. Depende del ángulo. ¿Y de qué dependería que se reflejara y no se absorbiera? De la naturaleza de la onda y de la naturaleza del material con el que interactúa. Si hay semejanzas, entonces la reflexión y la absorción estarán presentes y se manifestarán de maneras diferentes, cada una de ellas. Su naturaleza, de cómo es la materia con la que interactúa la onda. Veamos, por ejemplo, que en el caso de las colisiones, depende de la naturaleza de cohesión, de agregación de la materia, si es sólida, si es líquida, si es gaseosa, si es un sólido deformable o indeformable. ¿Sí? De eso dependía el encuentro. Para que hubiera reflexión o rebote tendría que ser un encuentro elástico. La colisión tiene que ser elástica. La colisión. Y el material debe ser indeformable. Indeformable. Si el material es deformable, la colisión es inelástica o no elástica. Estas palabras y el significado de estas palabras viene siendo distinto al significado de la misma palabra en lenguaje coloquial. Por elástico entendemos algo deformable. Y sin embargo, la colisión elástica se da en materiales indeformables o no deformables. Diríamos que algo es no elástico porque no se deforma. Pero si no se deforma, entonces la colisión es elástica. Si se deforma, la colisión es no elástica. Entonces es fácil confundir la comprensión, el significado del término en física, de la definición física del fenómeno para entender qué es y cómo funciona, del lenguaje común y corriente, del llamado sentido común, que es el menos común de los sentidos. Por eso es que cuesta trabajo y toma tiempo y mucha práctica y mucho ejercitarlo y repetirlo, el comprender estos fenómenos que hemos estado viendo ya a lo largo de casi 11 semanas. Se cumplirán las 11 semanas el próximo día de mañana. La última clase será el final de la semana 11 de este curso de física biológica. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la materia, será como se dan los fenómenos del comportamiento de las ondas mecánicas, de transmisión del movimiento. Finalmente, las ondas mecánicas son conservación de movimiento. Viendo el material colisiona, su velocidad pasaría de ser algo, un valor n, distinto de 0 a ser 0, y el siguiente pasaría de velocidad 0 a distinto de 0, colisionaría con el que sigue, y así sería. Entonces, realmente vemos que los fenómenos de colisión en la materia son ondulatorios porque la transmisión del movimiento no es constante, es ondulante en forma de ondas longitudinales, pero las ondas podemos ver que pueden ser longitudinales o pueden ser transversales, como estas que dije yo. Son las más identificables por la gente, incluso que no estudia ciencias, como, eso es una onda. ¿Sí? En cambio, si uno le presenta una onda longitudinal, entonces, ¿y eso qué es? Habrá que explicarle, compartir nuestro conocimiento con esa persona para que, yo no sabía que existían. Y curiosamente son las más comunes, son con las que vivimos todos los días porque son las que producen, por ejemplo, el sonido. Todo sonido es consecuencia de movimientos ondulatorios lineales. Ondas lineales. La luz también se refleja, por eso vemos los objetos. Si los objetos no reflejaran luz, no los veríamos. Serían invisibles.
¿Por qué reflejan la luz? Si resulta que las ondas mecánicas se comportan de diferentes maneras y de formas específicas, dependiendo de la naturaleza de la materia, podríamos comenzar a pensar que quizá la reflexión de la luz tenga que ver con la naturaleza de la materia. Y efectivamente, por eso es que yo veo esta tinta como color violeta, esta tinta la veo color verde, esta tinta la veo color azul, a pesar de que, bueno, esta tinta la veo medio grisácea, habría sido negra originalmente. Y las veo diferentes a pesar de que están siendo iluminadas con la misma fuente de luz. La misma fuente de luz blanca está llegando al pizarrón, iluminando el pizarrón, y veo el pizarrón blanco porque refleja la luz blanca. Si no reflejara la luz blanca, entonces debería de verla de otro color o debería no verla. Por ejemplo, lo vería negro. Objetos que veo negros es porque están reflejando muy poca de la luz blanca que llega a ellos, que incide en ellos. Llega, rebota y entonces llega a mis ojos, al cristalino, que es lo que está más externo. Luego pasa a través del líquido que rellena el ojo, al humorvítrea, y de ahí se proyecta, llega finalmente hasta la retina, en la cual hay diferentes tipos de células. Como células están formadas tiene una membrana formada por lípidos, y esos lípidos, ¿cómo deberían ser? Ok, son fosfolípidos, pero ¿cómo deberán ser en cuanto a la luz? En cuanto a la luz, deberían permitir el paso de la luz, ser transparentes, no opacos, no reflejar la luz. Si llegara la luz a la membrana celular y se reflejara, no veríamos. Tiene que pasar a través de los lípidos de la membrana para que llegue finalmente a algún compuesto químico, alguna forma de materia que de alguna manera interactúe con la luz y no la refleje, sino que la absorba. ¿Perdón? Sí, está reflejando luz blanca. Tu chamarra es negra porque está reflejando luz blanca. ¿Mande? Yo pensé que tu chamarra. Tu piel no es tan oscura como tu chamarra, ¿sí? Y mi piel no es tan blanca como mi bata, ¿sí? Estamos en intermedios entre mucha luz reflejada y poca luz reflejada, como puede ser la de mis zapatos, ¿sí? Sean opuestos mi zapato y mi bata, ¿bien? Pero esto tiene que ver no con el periodo, sino con la amplitud. ¿Cuánta luz se refleja? Se mide por la amplitud de la onda. ¿Cuánta luz se emite o emite una fuente de luz? ¿Cuánta luz emite? Ahí está. Más déjeme. Más al revés. Está medio chapa aquí. ¿Cuánta luz emite? Depende de cuánto material está emitiendo. Mientras más material haya, más gas, más luz estará emitiendo. Y entonces veremos una mayor amplitud. La intensidad, ya mencionaban ustedes mismos que la intensidad de la luz está en la onda, está en la amplitud de la onda.
Porque además, a lo mejor es una onda, más otra onda, más otra onda, un algo que emite luz, más otro algo igual que emite luz. Y recordemos las propiedades de las ondas. Las amplitudes se suman. Las amplitudes se suman. Entonces, si yo tengo aquí una onda verde, más otra onda verde, finalmente estas dos ondas verdes me darán una onda verde del doble de altura, porque son dos alturas iguales. Las amplitudes se suman. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, esta onda azul se encuentra con otra onda azul? Pero con esa fase que empezó antes, las amplitudes se suman. ¿Qué sucede con esta onda azul? Más menos me da cero. Recordemos que vimos esos dos fenómenos ondulatorios. Cuando las fases se encuentran igualitas, se suman y entonces diríamos que no sale la A más A me da 2A, el doble de amplitud. Bien. En cambio, A más A, que esta A es negativa, me daría 0A, no A. A esto le llamamos interferencia. Cuando ondas se encuentran, el fenómeno general se llama interferencia. Cuando la interferencia es así, como en la verde, esto es lo que llamamos interferencia constructiva, que es propiamente lo que da lugar a lo que llamamos resonancia. Por eso en las ondas acústicas, en las ondas mecánicas acústicas, cuando ondas se encuentran así y se suman y es una interferencia constructiva, se incrementa el volumen. De ahí que a las cuerdas, por ejemplo, les ponemos cajas para aumentar el volumen de la cuerda que está vibrando. Eso es una guitarra tradicional acústica. Un piano, una marimba. Las marimbas, sí, no son cuerdas, son instrumentos de percusión, pero tienen cajas abajo que amplifican la interferencia constructiva. Ahora es una amplificación, es un aumento de la amplitud, es una amplificación de la amplitud. En el caso de la luz era una luz más intensa, diríamos más brillante. En cambio, en la azul, a esta interferencia le llamamos ¿cómo? Destructiva. Una interferencia destructiva. La onda resultante su amplitud es cero. Diríamos que desaparece. No desaparece, simplemente su amplitud es cero. Pero la onda ahí está, pero ya no se ve o ya no se oye. Hay dos causas que pueden provocar este fenómeno de A igual a 0. Una es la interferencia destructiva y otra es la absorción. Cuando una onda interactúa con materia y la onda recordemos que en toda onda hay energía debida a la amplitud, simplemente es movimiento,
el hecho de que esto suba y baje, pues es movimiento, si es movimiento, es fuerza, si es fuerza, es energía. ¿Ves? Habrá mayor energía en una onda más amplia que en una menos amplia. La energía en la interferencia destructiva entonces sería cero. Y se puede dar por absorción. La onda viene vibrando. ¿Qué es lo que sucede como cuando nos ponemos tapones en los oídos? Pero tapones de qué? Si se ponen tapones de madera, van a seguir escuchando, porque la madera es un buen conductor de las ondas mecánicas. Pero si se pone en tela, ¿sí? De hecho, bueno, ahorita no traigo, lo traía en la mañana que sea más frío, traía mi gorro de lana, lo traía hasta acá abajo, traes tu gorro. El gorro, de hecho, realmente cuando hace frío, de veras, el gorro no va aquí arriba. Tiene que ir acá porque en realidad, más que para tapar la cabeza, salvo que uno esté calvo, porque el cabello es un aislante térmico, ¿sí? Porque en medio del cabello hay aire y el aire es un mal conductor del calor. Entonces, entre el cabello, ese aire se convierte en una pared parcialmente adiabática, o sea, no conductora del calor. Y entonces uno no pierde el calor del cuerpo hacia el entorno, que eso es lo que termina afectándonos, dañando a los seres vivos, sea uno rana, lagartija o mamífero. La diferencia entre las ranas y las lagartijas y los mamíferos es que la temperatura de las ranas y las lagartijas depende del ambiente, mientras que la temperatura de los mamíferos y de las aves y de algunos dinosaurios dependía del metabolismo. ¿Bien? Producimos suficiente calor para tener una temperatura por arriba de la temperatura ambiental. Las pobres lagartijas y las ranas no, igual que los peces tampoco. ¿Mande? Los insectos tampoco, los arácnidos tampoco. Hasta ahorita los únicos organismos que sabemos que su metabolismo produce suficiente calor para mantenerlos a temperatura por encima de la temperatura ambiental han sido algunos dinosaurios, las aves, algunos dinosaurios, dicen, la evidencia sugiere que las aves son dinosaurios mutantes, mutados. Sí, las gallinas, entonces ya sabes, más respeto para la gallina. Y los mamíferos, los tres grandes grupos de mamíferos, ¿sí? Los marsupiales. Antes de los marsupiales están como el equidna y el ornitorrinco. Ellos son euterios, metaterios, prototerios. Los prototerios son los equidnas y los ornitorrincos. Se reproducen por medio de huevos, pero tienen glándulas que secretan fluidos semejantes a la leche. Nacen de huevos, pero lactan las crías de los prototerios. De los prototerios, la siguiente etapa evolutiva de los mamíferos son los marsupiales. Entonces son prototerios, metaterios. O los del medio, sería meta. ¿Sí? Y nosotros somos los euterios, o mamíferos que sí, los tlacuaches o zarigüeyas son marsupiales. Son los únicos marsupiales que existen en el continente americano. Evidencia evolutiva de la deriva continental. Porque convivieron cuando Sudamérica, el Antártico y Australia estaban unidos en un subcontinente. Se separan por las fallas geológicas, la deriva continental, bla, bla, bla. Se extinguen la gran mayoría de los marsupiales del continente americano, por supuesto también del Antártico, y los sobrevivientes viven en Oceanía.
en Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, etc. Bueno, ok, eso es un poco de breviario cultural geológico evolutivo dentro del curso de física geológica. Ok. Regresando a las ondas, la luz. Entonces, la energía, estamos hablando de la energía. La energía puede estar en la amplitud, pero también está en la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor la energía de un fenómeno ondulatorio. Vimos la prueba cuando traje mi rotoherramienta, mi herramienta rotatoria, que cuando gira más rápido, a mayor frecuencia, número uno, puede hacer más cosas esa herramienta. Por ejemplo, pulir más rápido, o si le pongo una broca, perforar más rápido, y puedo usar esa fuerza para transformar algo, energía. Y además, veíamos que asociado a la velocidad de rotación o frecuencia, estaba cómo sonaba. A mayor frecuencia, más agudo el sonido. Y tiene mayor capacidad de hacer algo, mayor energía. Los fenómenos periódicos, como los ondulatorios, las ondas, de mayor frecuencia, entonces tienen más energía. Comparando estas dos ondas, la verde con la azul, ¿cuál tiene más energía? Por frecuencia. La azul tiene menor periodo, pero mayor frecuencia. El número de frecuencia, el valor absoluto de la frecuencia es más grande. Bueno, resulta que la luz, y ayer lo veíamos, la luz de diferentes colores, y aquí lo que estamos viendo es luz reflejada de la luz blanca que emiten las lámparas, o más o menos blanca. Llega la luz blanca al pizarrón. ¿Cómo sé que es cierto que llega la luz blanca al pizarrón? Porque se ve blanco. Si se viera amarillo, diga, entonces a lo mejor la fuente es amarilla, o el pizarrón está reflejando la luz amarilla. Bien. Aquí es emisión de luz amarilla, no blanca. Si yo ilumino el pizarrón, ¿cómo se ve? Amarillo. Entonces la luz que emite la fuente de las lámparas es más o menos blanca. Más o menos blanca. La luz que emite el sol, blanca. Por ahí luego uno lee en algunos libros, escucha en conferencias, este sol es una estrella mediana amarilla. ¿Y entonces por qué veo el blanco? Es que cuando ponemos el prisma, como hizo Newton, no traigo el prisma, traigo el disco compacto, ¿sí? Y veo la luz. Si yo trato de ver la luz que sale de la lámpara, ¿sí la ven por ahí? Sí. Se ve el espectro de emisión de la luz de la lámpara, ¿sí? Porque pasa de la lámpara a través del material del policarbonato del disco, y entonces se refracta, y entonces vemos que la luz blanca ya es una ilusión, porque la luz blanca está formada por 6 colores, o luz de 6 colores diferentes. Ya ayer los volvimos a representar en el pizarrón. Permítanme arreglar aquí algo que no arreglé hace un momento. Así está. Bien, ok. Lo que estamos viendo entonces es el espectro de la luz semiblanca de las lámparas. Lo que hizo Newton con su prisma fue ver que de la luz blanca del sol salían, él decía 7 colores, nosotros simplificamos a 6. Los 6 que pintamos ayer en el pizarrón, o pinté yo más bien. Ahorita lo que traigo son 5 plumones diferentes. Traigo el violeta, el azul, luego el verde, luego ¿cuál seguiría? El amarillo. Y el rojo. Después del verde sigue el amarillo.
Luego el anaranjado, pero no traigo. Traigo rojo, aquí estaría el anaranjado. Ponga mitad el amarillo, mitad el rojo. Pongan encima el amarillo. Aquí le ponemos anaranjado. No se me es suficiente. Pero sí, amarillo y rojo dan anaranjado. Como azul y rojo dan violeta. Amarillo y verde dan, perdón, amarillo y azul dan verde. Bien. ¿Cómo consigo el? Necesitaríamos ver el círculo cromático. El círculo cromático, el cual lo dividimos en 6 partes iguales. Tenemos aquí entonces el azul, luego, acá sería el violeta, azul, luego verde, luego amarillo, luego anaranjado, orange, y luego rojo, red. ¿Okay? Si yo combino azul con amarillo, da verde. Si yo combino amarillo con rojo, da anaranjado. Si yo combino rojo con azul, da violeta. ¿Y qué creen? Si combino violeta con verde, da azul. Si combino verde con anaranjado, da amarillo. Y si combino anaranjado con violeta, da rojo. Siempre que lo hago con las fuentes de luz. Si lo hago con reflexiones de luz, con colores, con pigmentos, obtengo una porquería. Obtengo cosas como el café, como el fuchsia y esas cosas. Así es como obtiene uno los millones de colores que decía luego el PowerPoint, no sé. Tantos millones de colores. No hay más que 6 colores en la luz visible o blanca. Solo hay 6 colores. Los demás son combinaciones de esos 6 colores. Combinaciones en cantidades y calidades. ¿Cuál es punto y cuánto de cada uno? Eso es lo que uno estudia cuando uno estudia dibujo y pintura. ¿Cuánto tengo que poner de este, de otro para obtener el que quiero? ¿Sí? Y es una broma. Ok, después del anaranjado sigue el rojo y después del rojo, bueno, ya mencionamos que Sir William Herschel, Memo para los cuates, Billy Herschel, William Herschel, es que estas cosas en realidad son tóxicas. Por eso trato de evitar. Herschel, William Herschel descubrió el infrarrojo. Por debajo del infrarrojo, ahora sabemos que están las microondas, y por debajo de las microondas están las ondas de radio. Las ondas, de hecho, se van haciendo de mayor periodo o longitud hacia allá. La frecuencia, como va hacia allá, va disminuyendo. La frecuencia disminuye, acá la frecuencia es la más pequeñita. Mientras que del otro lado, mencionamos, está el ultravioleta. Después del ultravioleta están las ondas alfa, luego las beta, luego las gamma y luego los rayos X. Y aquí la frecuencia es la más grande. La fase aquí o longitud es la más pequeña. Bien. Y acá, de este lado, la longitud o la fase son las más grandes. Pero hay algo curioso e interesante. Número 1.
Así como, sí hablamos de Bunsen y de Kirchhoff, ¿verdad? ¿Sí? Recuerdan que mencionamos que Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff, estudiando la materia y la conformación de la materia. Por cierto, Gustav Kirchhoff era un físico alemán, bueno, no alemán porque Alemania como tal no existía, era un montón de monarquías que había en el centro de Europa en el siglo XIX. En 1859, Gustav Kirchhoff, aunque en el libro que estoy leyendo ahorita, un libro que está disponible en internet del profesor Eliezer Brown, profesor del departamento de física de aquí de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. El libro está en el sitio web del curso. Aquí está la referencia. Es otra vertiente, Planck y la teoría cuántica. No, déjenme ver, no mentira. Déjenme ver. Es que el título del libro que no me acuerdo. Aquí lo pongo, déjenme buscarlo al final. Acá está. Sí, una faceta desconocida de Einstein se llama el libro. Una faceta desconocida de Einstein, ¿sí? De Eliezer Brown, en el capítulo 8. En el capítulo 8, titulado Otra vertiente, Planck y la teoría cuántica, en este capítulo nos narra el profesor Brown, que no sé si sigue trabajando porque estuvo muy enfermo, el doctor Brown. Nos dice que en el año de 1859, cuando el físico alemán Gustav Kirchhoff presentó un trabajo a la Academia de Ciencias de Berlín que trataba de la emisión y absorción de calor y luz, demostró que sobre las propiedades de la luz que nos llega del Sol, que si los rayos de luz de frecuencia fija inciden sobre un cuerpo, este absorbe parte de la luz que le llega y se calienta. Pero no solamente eso, empezó a medirlo. Es lo importante. Cada cuerpo, dependiendo de los materiales de que esté compuesto, tendrá su valor particular de poder de absorción. Es decir, la cantidad de luz que absorbe depende de la naturaleza de la materia. Pero no solo eso, también el tipo de luz que absorbe o el tipo de luz que refleja. Pues que no toda la materia refleja el mismo tipo de la luz blanca. El color de luz se debe a la reflexión y eso depende de la naturaleza de la materia. Pero también cuánta va a absorber. Otra cosa que encontró es que absorbe, pero también emite luz, aunque sea invisible. Recibe luz visible y emite calor, luz infrarroja. Siempre que un objeto absorbe luz o energía, regresa otro poco al entorno, pero de menor energía. Se absorbe luz visible, violeta, azul, verde, amarilla, anaranjada y roja. La que regresa al exterior no es ninguna de estas, sino que tiene que ser una de menor energía, infrarroja probablemente. Y es curioso, si ustedes se iluminan algunas cosas, por ejemplo, mi reloj está recibiendo luz blanca. Háganme alguien el favor de apagar los interruptores de la luz de aquí, no vayan a apagar los aparatos. Tienen ahí en el tablero está ya esa caja gris. Hay dos interruptores que dicen ahí que es la luz de aquí del laboratorio. No, fíjate, antes de apachurrar, fíjate. No hagas.
No, no fue suficiente. Les iba a enseñar mi reloj fosforescente. Bueno, este reloj tiene en las manecillas, pero de la luz no sirvió. O sea, no fue suficiente la cantidad de luz que recibió el reloj. Ah, tu anillo. Ah, vean tu anillo. Ahora apaga la luz ahora sí. Oh, magia, no. ¿De qué color se ve? Verde. No se ve blanco. Lo ilumina con luz blanca y la luz que regresa, que emite, es verde. Ya. Regresa un poco de la luz que recibió. Diferentes materiales que absorben esa luz, dependiendo de su naturaleza, también las naciones aquí también se llegan a ver verdes. También los puntitos, tiene unos puntitos ahí donde están las horas. Uno de las horas. Ese es otro fenómeno de la luz. Que yo no sé que existan otro tipo de ondas. Pero ese fenómeno es el que llamamos fluorescencia. No, fosforescencia. Fosforescencia. Otra es la fluorescencia, como las de estas lámparas. En el caso de la fosforescencia, esto depende de la cantidad de luz que le llega, de la energía de la luz que le llega, y regresa poco a poco luz, pero con menor energía. ¿Por qué? Porque una parte de la energía fue absorbida. Entonces no puede regresar toda. Una parte fue absorbida. Y se presenta el fenómeno de fosforescencia. Otro es el de fluorescencia. Y este es más constante. Y ese es inmediato. Este es más lento, este es más rápido. ¿Y las pinturas de neón? ¿La luz de neón? Ah, la luz del neón. Ah, tiene que ver con, fíjense. Esto es, decíamos, es propano. Cuando provoco que emita luz, ahí está, emite al menos luz de 3 colores. ¿Cuáles son? Ya les soplé. Azul, amarillo e infrarrojo. E infrarrojo, Esta lámpara, a ver otra vez, apágala ya por favor. Esta lámpara, sí, esta. ¿Emite luz de qué color? No, es azul, es azulosa, no es blanca. Es como estas lámparas, algunas se ven medio rosadas, medio rojas, vamos a decir, otras se ven más amarillas, otras se ven más verdes, porque aunque inicialmente tienen la misma materia dentro, al paso de los electrones de la electricidad se van oxidando y entonces se va transformando la materia. Y dependiendo de cómo esté en cada momento la materia cuando emite luz, será el tipo o color de luz o frecuencia de luz que va a emitir. Esta es la luz de del propano, y una forma en la que puedo verla con mayor cuidado es si la refracto. ¿Cómo la ven? Así que, ¿cómo la ven? Verde. Vean el disco, no vean la... Lo estoy moviendo de lado a lado para que lo vean cada uno de ustedes. Ahora, como se ve esta que supuestamente es azul, ¿se ve igual? El patrón es distinto. El patrón es distinto, el patrón de luces es diferente, porque es una fuente distinta de luz, una materia distinta. Cada materia cuando emite luz diferente. Porque cuando hay colores neones necesitan la luz especial. Mira, inicialmente neón, se le llama neón porque lo primero que se hizo con eso, para obtener eso, fue tomar gas neón y oxidarlo para que emitiera luz. Y emite luz del color característico del neón.
porque tiene aquella naturaleza. Si uno toma cualquiera de los gases nobles, supuestamente inertes, son inertes químicamente porque uno lo puede poner con cualquier otro elemento químico, a cualquiera de esos elementos químicos. Lo puedo poner el neón con helio, neón con oxígeno, neón con carbono, y el neón está así. No reacciona. No se transforma, ni se oxida, ni se reduce. Pero yo lo puedo forzar a que se oxide a través de otros mecanismos. ¿Sí? Yo puedo quitarle electrones al neón y entonces estará oxidando. No lo puedo reducir, pero sí lo puedo oxidar. ¿Sí? Le puedo quitar electrones. Eso es la oxidación. Y entonces, en la pérdida de cada electrón, en la salida de cada electrón, va a emitir luz de algún color. Si yo lo hago con el neón, emitirá luz de algún color específico. Si le quito un electrón, ¿cuál es el número del atómico del neón? Ahí está, velo. 10. Si le quito un electrón, le quedará 9. Sigue siendo neón porque sigue teniendo 10 protones en el núcleo. Pero ahora tiene una carga positiva, ahora es un catión. Neonio le debemos llamar. ¿Sí? Tiene carga positiva porque le quité una carga negativa, un electrón. Yo puedo quitarle otro, dejarlo con carga positiva más 2. Y en la salida de ese segundo electrón emitirá otro tipo de luz de otra frecuencia porque ese segundo electrón estará más adentro, había estado más pegado. Y así como cuando tomo una cuerda de una guitarra y al estar tocando se me rompe la cuerda, ¿qué sucede cuando uno está tocando y se le rompe la cuerda? Duele si te da, ¿sí? Y dependiendo de cuál cuerda sea la que se rompe, será la magnitud del dolor. ¿Por qué? La más delgada está más tensa que la más gruesa. La cantidad de energía es diferente en cada cuerda. La cantidad de energía en cada electrón que está pegado al núcleo atómico o agarrado eléctricamente al núcleo atómico, la energía es diferente. Entonces, al salir cada electrón, la energía que se libera en cada electrón es diferente. Y entonces, si la energía es diferente, el color de luz será diferente. La luz blanca, en realidad, esa luz blanca que de las lámparas o del sol, es lo que llamamos luz policromática, porque está formada por varios colores. Policromática quiere decir que no son colores del poli, del IPN, policromático. No, viene de poli muchos, cromos colores. Muchos colores. Sería, la luz blanca es hexacromática, está formada por 6 colores diferentes. Finalmente son muchos, son 6, policromática. Cuando yo tomo esta y hago que emita, no esta, sino esta, ahí está, esa luz como es, nada más. Y ya vimos, cuando traía aquí el prisma, lo pasé y vimos que no sale más que rojo. El rojo sí es un solo color de luz, el rojo, es un solo color de luz. Es luz monocromática. Esto es luz monocromática, no porque venga de un chango, sino porque es de un solo color, mono de uno. ¿Sí? De un mono. Cada fuente de luz monocromática se debe entonces identificar con algo en particular, con lo que lo produce. Y si es monocromática, significa que tiene una sola cantidad de energía. Y hay otro fenómeno interesante que sucede cuando tengo luz monocromática y la hago pasar a través de una... Aquí traigo un peine. Ya, ahí está el peine. ¿Ven? Ya salió el peine. Si le hago pasar a luz blanca, ya se murió. Ahí está.
vemos que como que se desvía conforme pasa a través de los dientes, ¿no? Más o menos. Si la paso a la luz roja también se desvía un poco más. Se ve un poquito, ¿ven arriba? Por el tamaño de las palabras. No es por el tamaño de las, es por el tamaño de las ranuras. Es por el espacio entre ranuras. ¿Sí? Los discos compactos tienen orificios muy pequeños. El espacio entre ranuras es todavía más pequeño. Y entonces lo que observo es eso. ¿Lo ven? Hay un haz de luz principal en el centro y dos, uno arriba y otro abajo. Si me alejo, sí, aumenta la distancia, pero no el ángulo. El ángulo se mantiene constante. El ángulo de desviación de estos dos haces de luz, el de arriba y el de abajo, será siempre constante para esta luz roja. No pasa con la luz policromática. ¿Ven? No pasa lo mismo. Tiene que ser monocromática. ¿Sí? Si lo probamos con un láser de otro color, verde, azul, violeta, hay, aunque son más difíciles de conseguir y son más caros, a veces son también más difíciles. No son más difíciles de conseguir solamente porque sean más caros. Son más difíciles de conseguir porque, sobre todo, este rojo, ¿cuánta energía tiene? Tiene energía de rojo. ¿Cómo es la energía de un láser de luz verde, o de luz azul, o de luz violeta? Es mayor la cantidad de energía por el color de luz o la frecuencia. Yo puedo, por ejemplo, con un láser azul, yo puedo reventar globos. Siempre que no sean azules. Puedo poner un globo verde, un globo rojo, un globo amarillo y lo puedo reventar con un láser azul. No un globo azul porque la luz pasa a través de látex azul. Pero el globo rojo o el globo anaranjado o amarillo absorbe la energía de la luz azul y está la cantidad de energía que absorbe que revienta. Se rompe. ¿Bien? No se diga de un láser violeta. Esos se usan en astronomía. Se usan en astronomía esos láseres. Sí se pueden conseguir, son muy caros, pero no se venden en cualquier lado. Precisamente porque son peligrosos por la energía. Los verdes tienen menos energía que los azules, entonces son más fáciles de conseguir. De hecho, tenía yo uno nada más que ya murió a principios del trimestre y no he podido conseguir otro. Bueno, entonces, decía yo que el ángulo es específico del color de luz. Y algo interesante, este fenómeno de desviación de la luz cuando pasa a través de... miren, está. No es... Este fenómeno que estoy viendo incluso con el peine, es más, voy a usar aquí, traigo otro láser, que tiene una luz un poco más, de mayor amplitud. Ahí está. ¿Sí se ve, verdad? ¡Oh! ¡Ah! Vean, esto que estamos viendo es difracción, no reflexión ni refracción, sino difracción. Estamos viendo entonces difracción. Y la difracción depende de dos valores principales. Depende de la distancia entre la ranura, la luz de la ranura, diríamos, y depende de la frecuencia de la luz. De hecho, el ángulo de difracción, la desviación, la magnitud de desviación, es proporcional a la frecuencia. Y entonces es específico para cada color de luz monocromático. ¿Qué otra cosa? Este valor, que es proporcional a la frecuencia, esto es un valor único
constante y entre dos colores de luz muy parecidos, dos tonalidades de rojo, la diferencia es un valor discreto. Es un valor único, constante y discreto. Quiere decir que, imaginando que calculáramos un valor de 2.8 joules, porque es energía, 2.8 joules. El siguiente no será 2.81, sería, por ejemplo, 2.9. No habría valores intermedios. Son valores discretos entre colores diferentes. No es un continuo, no es como parece ser el arco iris, donde parece que pasamos de colores gradualmente de uno a otro, o la misma refracción que vemos a través del prisma, como lo hizo Newton. Newton vio un espectro como si fuera continuo que va del violeta al índigo, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo. Se ve como si fuera un continuo. Pero eso fue una ilusión debido a que Newton no pudo ver con mayor detalle el espectro de emisión de la luz del Sol. Joseph Fraunhofer, otro alemán, en realidad era bávaro, porque vivía en Baviera, una región de la actual Alemania, al sur de Alemania. Joseph Fraunhofer hizo algo que Newton no hizo. Le puso el prisma para ver el Sol, pero enfrente de un pequeño telescopio, algo así como un teodolito. Ya vimos que los telescopios amplían por refracción. Lo que pudo ver Fraunhofer fue que el espectro de la luz visible que Newton había visto continuo no es continuo en realidad, sino que en el verde hay algunas regiones donde no hay luz. En el azul también hay algunas regiones oscuras. En el rojo, en el amarillo, en el violeta, en los 6 colores de la luz policromática visible, él observó sombras o regiones donde no había luz. Lo mismo observaron luego Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen, pero en diferentes materiales cuando los calentaban y hacían que llegaran a una temperatura cual que emitieran luz. Y vieron entonces dos cosas. Número uno, que diferentes elementos químicos emiten luz de diferentes colores, pero además elementos químicos que emiten un color, cuando este se pone en el prisma con un amplificador, se ve que la luz que está emitiendo no es continua. Por ejemplo, no es un verde continuo, sino que son pequeños colores de luz verde, distintos unos de otros, o luego amarilla, o luego naranjado. Encontraron lo complementario a lo que había observado Fraunhofer. Las hojas no van. O sea, no es un continuo, para un color de luz tiene su onda es continua, su frecuencia es única. El siguiente color de luz que está junto a ese, los valores de frecuencia son muy diferentes. O sea, son ondas que ya están, no pueden irse alargando. El valor de la frecuencia no va cambiando, se mantiene constante para cada elemento químico. E incluso cuando hablábamos del neón, si yo le quito un electrón, la luz y la frecuencia de esa luz va a tener un valor específico. El siguiente electrón, cuando lo quite y emita luz, tendrá un valor único distinto del primero. Y cada electrón estaría relacionado con un color distinto, con un valor distinto de frecuencia. Por lo tanto, con una energía distinta para cada electrón. Por lo tanto, con una energía distinta para cada color de luz.
Es decir, la luz no es un fenómeno de frecuencias continuas que van cambiando de poquito en poquito, sino cambian drásticamente como una gráfica de histograma, de barras de histograma, y no como una gráfica de una línea continua. Así es la luz. El espectro real de las cosas cuando emiten luz o cuando la absorben, aunque solemos dibujarlas como las gráficas que les enseñé ayer a través de líneas continuas, en realidad los espectros no son continuos, son discretos. Porque cada valor corresponde a una cantidad de energía única para cada fuente de luz y cada causa de luz, y por lo tanto cada color de luz. Y eso es lo que finalmente Max Planck explicó en su famosa ecuación, donde dice que la energía de una longitud de onda o de una frecuencia, vamos a decirlo, de una frecuencia, pongamos frecuencia, no, acá está por lado. Prende ya la luz, por favor, para pensar en nosotros. La energía de una frecuencia depende de la frecuencia multiplicada por un valor constante, que es la constante de Planck. La energía de cada color de luz que vemos o que no vemos tiene valores discretos, cantidades de energía fijas, y esto es lo que se llama una cantidad constante, o vamos a decir no constante, más bien fija, una cantidad fija de energía, o cuánto de energía. De ahí que esta sea la explicación o teoría. Una teoría es una explicación cuántica de qué es la luz. Incluso podemos verlo finalmente, para eso traje esta vela. ¡Ay, me quemo! Y pueden ver aquí que el espectro de la oxidación de la luz emitida por la oxidación de la parafina es distinto a las otras dos que vieron, de la oxidación del propano y de esto que no sé a qué caramba sea la fuente de luz azul de esta lámpara. Entonces ustedes, si ponen esto, lo mejor es poner una cámara y lo ponen al sol, bueno, que pase la luz del sol, van a poder ver de manera más o menos definida el espectro de la luz que emite el sol. Si lo apuntan a la luna, van a ver el espectro de la luz solar reflejada por la luna, el cual deberá ser diferente porque la superficie del material que forma la luna habrá absorbido alguna de la luz que recibió del sol. Por lo tanto, ambos espectros no serán idénticos, serán parecidos, porque la fuente original de luz es el sol. Y esto lo podemos usar para identificar la composición química, sea a nivel elemental o a nivel molecular o de compuestos, dependiendo del tipo de luz que esté usando para iluminar a la materia distinta. ¿Por qué? ¿Cómo es la frecuencia de estas, o más que la frecuencia, la longitud de las ondas de este lado? Muy pequeñita. ¿Qué tan pequeñita? Una onda de ondas de radio, las ondas de radio, esas que se usan para las comunicaciones, tienen una longitud o periodo del orden de metros. Quiere decir que una onda empieza aquí, vamos a decir, y el periodo se cumple a 1 metro, o sea, una onda de 1 metro, que tendría más energía que una onda de 2 metros.
que una onda de 10 metros, que una onda de 30 metros. Una ventaja de esas ondas es que pasan a través de cualquier cosa, o casi cualquier cosa, debido a la gran longitud. Y además, por lo tanto, pueden viajar a distancias muy largas sin ser perturbadas por la materia que está en su camino. Por eso es que las ondas de radio sirven para las telecomunicaciones. Bien. Si son más pequeñas las longitudes, vamos a interpretarlo con base en la longitud y no con la frecuencia. ¿Cuál sería la siguiente magnitud? De metros, diríamos a decímetros o centímetros. En centímetros estamos ya en microondas, curiosamente. No, llegan incluso al orden de micras. De millonésimas de metro. ¿Sí? Una micra es una millonésima de un metro. Ondas de centímetros, de milímetros, son lo que llamamos microondas, hasta las ondas de 10 a la menos 6 metros en longitud. ¿Qué tan pequeña es? 10 a la menos 6, una millonésima. Del tamaño estamos en el orden de la magnitud de las células. ¿Sí? Entonces, podríamos estudiar, y de hecho se hace, podemos estudiar células y sus características mediante ondas de radio y microondas. Y es lo que se hace en la resonancia magnética. Se usan estas energías. Y entonces mueven a las moléculas de las células y podemos medir ese movimiento y hacer una imagen con ese movimiento. De ahí las imágenes que se obtienen de las resonancias. Ya lo demás es ingeniería. Pero el concepto físico básico es este. La teoría, la explicación simple es esta. Pasaremos de los millonésimas de metro, para no soplarte hacia ti, mejor soplo para acá. ¿Qué seguiría? 10 a la menos 6 metros, 10 a la menos 7, 10 a la menos 8, ¿sí? 10 a la menos 9. Si estamos en 10 a la menos 9, ¿qué son? Revisen los múltiplos y las fracciones de las unidades. Somos muy buenos para las grandotas, ¿no? Es un terabyte, un megabyte, un gigabyte. O sea, estamos hablando de millones de... A ver, es deci, centi, mili, micro, y ya es 10 a la menos 6. Mili es 10 a la menos 3. De hecho, ahí vamos de 3 en 3 en orden de magnitud o potencias. 10 a la menos 3, mili. 10 a la menos 6, micro. 10 a la menos 9, nano. No necesitamos tanto, tan pequeño. Ya en 10 a la menos 7, 10 a la menos 7, estamos aquí, en la luz visible. La longitud de onda me la sé en cientos de nanómetros, porque es como la usamos en los aparatos. Entonces no sería 10 a la menos 9, sería 10 a la menos 7, cientos de nanómetros. ¿Sí? La luz visible está entre 800 nanómetros y 400 nanómetros el violeta. O sea, en 8 por 10 a la menos 7 y 4 por 10 a la menos 7 la longitud de una onda roja a violeta. Cuando pasamos a la ultravioleta, las ondas se acercan a 1 por 10 a la menos 7. Están entre 4 por 10 a la menos 7 metros y 1 por 10 a la menos 7 metros. Estamos en orden ya de los cientos, de 100 a 400 nanómetros de longitud de onda, es el ultravioleta. El más cercano a los 400, de hecho, es el que llamamos ultravioleta cercano. Y ahí estamos hablando de tamaños de moléculas. De hecho, orbitales moleculares. Y lo que vemos entonces son moléculas. Lo que yo les mostré ayer fueron espectros de moléculas.
e incluso se pueden ver con esa magnitud porque está en este orden de tamaño, dependiendo de la luz, es lo que puedo ver, del tamaño, dependiendo del tamaño de la longitud de la onda, es el tamaño de cosa que puedo ver. Ya necesito instrumentación para poder transformar algo invisible en visible. Instrumentación o imaginación, ¿sí? O las dos juntas. Y entonces pasamos a tener la posibilidad de ver grupos funcionales. Diferentes grupos funcionales, por ejemplo, un oxígeno unido a un carbono, ¿qué será? Si fuera un enlace sencillo, sería un éter. Carbono, oxígeno, carbono. ¿Sí? Carbono, oxígeno, carbono son éteres. Si es un oxígeno unido a un carbono, a huevo tiene que ser con dos enlaces. Y entonces tengo el grupo carbonilo, que puede ser de uno de tres grupos funcionales: aldehído, cetona, ácido carboxílico. Y sus derivados, los ésteres, las sales orgánicas de los ácidos carboxílicos. Y la energía de esos enlaces está en el ultravioleta. Yo puedo ver grupos funcionales y sus posibles modificaciones. Esos grupos funcionales, los grupos orgánicos oxidados, con luz ultravioleta. Fue lo que les mostré ayer. La molécula cuyos espectros les mostré ayer es una molécula que de hecho es un ácido carboxílico del orden de 500 en cuanto a peso molecular, más o menos. No es muy grande, se llama nigericina. De hecho tiene tres grupos funcionales orgánicos además de los alifáticos. De hecho son anillos, son anillos orgánicos, pero dentro de esos anillos son heterociclos, quiere decir que además de carbono tienen algún otro elemento químico, oxígeno, todos ellos, y tiene grupos éter, carbono, oxígeno, carbono, en formas de furanos o piranos. Tiene grupos hidroxilo, o sea, carbono, oxígeno, hidrógeno, y tiene en particular esa molécula un grupo carboxílico. Entonces yo puedo ver lo que le pasa a esos grupos carboxilo si la ilumino con luz ultravioleta y mido los cambios en la cantidad de luz que absorbe luz ultravioleta de diferentes longitudes de onda que absorbe la molécula. En diferentes regiones estará absorbiendo diferentes colores de luz si le pasan cosas distintas a los grupos funcionales. Si lo oxido o lo reduzco. Y por oxidación no me refiero a quitarle completamente los electrones. Con que yo le acerque un elemento químico oxidante, no tiene por qué formar enlace químico, nada más con que se lo acerque. La pura presencia del elemento químico más electronegativo le va a jalar parcialmente los electrones y estará oxidando parcialmente a la molécula y modificando su espectro de absorción de luz ultravioleta. Yo le puedo poner lo contrario, no un elemento oxidante, sino un elemento reductor, un metal alcalino o un metal de transición. Lo que les mostré fue qué sucedía, o más bien, yo lo que buscaba era saber si a esa molécula, que es un poliéter carboxílico, tiene varios éteres, tiene un carboxilo, un poliéter carboxílico, sea el nombre técnico de la molécula, si esa molécula tiene oxígeno. Los oxígenos tienen carga negativa, ¿sí? Son electronegativos. Y los metales son electropositivos. Negativo, positivo, como diría Woody, más positivo menos es negativo. Y diría la ecuación de Coulomb que esas dos cosas se pueden pegar. Mi pregunta experimental era, ¿a esa molécula se le puede pegar el cobre?
por atracción electrostática. La forma de probarlo era, bueno, primero en un tubo, juntar las dos cosas, agitarlo, limpiarlo, quitarle el exceso para que no sea contaminación. Ya que lo tengo limpiecito, meterlo al aparato y ver si habría alguna modificación en la molécula inicialmente y luego si pudiera yo encontrar alguna señal de la presencia del cobre. Y lo hice de hecho con varios elementos químicos. Lo más interesante es que en algunos casos, dependiendo de los colores, cómo interactúa la luz con diferentes elementos químicos, hay elementos químicos ahí que tienen color. Díganme de los elementos químicos que ven ahí en la tabla, ¿cuáles tienen color? El bromo es rojo. El bismuto, ¿de qué color es? No sé. ¿O será que más bien refracta la luz cuando llega la luz blanca y por eso lo que estamos viendo no es el color del elemento químico, sino la luz blanca refractada por el elemento químico, quizá debido a fenómenos de refracción? Debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Por ejemplo, con los que son de tipo metálico, plateado, brillante, ¿sí? ¿Hay quien más decía algún otro elemento? Pues el cobre es amarillón, ese es color cobre, entre amarillo y anaranjado. ¿Sí? ¿El azufre no es como verde? El azufre es amarillo, más amarillo, ¿qué es? Amarillo, el azufre puro es amarillo, es muy bonito. ¿Sí? Ese, espero que no lo vean, el cloro, que es un gas, cuando es cloro 2, cuando es cloro con cloro en cloro, es verde y es gas. Siempre que vean por ahí una nube de gas verde, corran para el otro lado, porque es altamente oxidante y se pueden morir. ¿Por qué? Reacciona con el agua de sus tejidos, cloro más agua da ácido clorhídrico, y luego ese clorhídrico que se formó en ti, te empieza a... Hay formas muy químicas de morir, muy horribles. ¿Bien? Bueno. ¿Número cuál? Si podemos hacer las 92 formas químicas de morir con cada elemento químico. Hay otro elemento que también es verde, pero es polvo afortunadamente y no es tan tóxico, que es el praseodimio, un lantánido, una tierra rara. Trabajé con ese. La ventaja es que tiene un número de oxidación o valencia muy constante de 3. El cobre es 2, lo usé yo como cobre 2, ¿sí? Cúprico. Y yo creo que también me estaba preguntando era, ok, pues mientras más oxidado esté en un elemento químico, mayor será el número de cargas positivas que tenga del núcleo, manifestándose. La carga eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, el sodio es más 1, el calcio es más 2, el cobre yo lo escogí más 2, usé hierro más 3 en otros experimentos, pero yo quería probar con otro elemento químico que tuviera valencia 3, que fuera más 3, y escogí el praseodimio, que es más 3, no es radioactivo, afortunadamente. Si no, no estaría yo aquí, estaría un tanque. Sería el profesor David Banner. Oh, estaría verde. Es verde, es un verde muy... Es como verde pistache, el praseodimio. Bueno, ese pude identificar la unión del praseodimio a la nigericina sin necesidad de meterlo al aparato. El compuesto es el polietileno carboxílico, la nigericina es un polvo blanco. Bueno, hice el experimento, los puse en el tubo, los agité, ya lo lavé, el producto, le quité el sobrante y se veía verde. Es contaminación, lávalo otra vez, se seguía viendo verde. Bueno, una forma de verificar que eso es cierto es obtener el espectro en diferentes versiones. Obtuve el espectro en ultravioleta, pero además el espectro con luz polarizada en ultravioleta, el cual me selecciona todavía la luz de manera más limpia para poder ver cambios en la materia. Entonces, esta es la herramienta más poderosa que tenemos en ciencia y en biología para conocer lo que vemos, sobre todo a escala más pequeña.
el espectro electromagnético. Lo que sabemos hoy en día de biología a nivel molecular se debe a ello. Sin esto no hubiera sido posible y no sería posible. Si todo el mundo habla maravillas de la tecnología genética y la recombinación genética y la epigenética, y la ingeniería genética y vamos a hacer Jurassic Park, y no sé qué, Jurassic World y todo eso, no sería posible toda esa tecnología genética si no pudiéramos usar el espectro electromagnético. Todo aparatito usado para trabajo genético molecular tiene asociado un espectrómetro, porque hay que identificar lo que estamos queriendo manipular. Y la única forma de verlo es con la luz de alguna de las regiones del espectro electromagnético, y cada una nos dará información de cada pedacito de luz. Sí, efectivamente, el refrán tiene razón. El mundo es según el color del cristal con que se mira, que puede ser desde rayos X, que es el que nos ha permitido ver la estructura molecular de la materia, hasta las ondas de radio. Y con esto terminamos por el día de hoy. Nos vemos para cerrar el curso mañana.